En el siglo XIX detonaría una guerra dentro del pensamiento del liberalismo económico. Esta guerra se vio marcada entre dos facciones llamadas los conservadores y los liberales. Ambos tenían unas posturas contrapuestas, sin embargo, venían dentro de la misma escuela del pensamiento del liberalismo económico, que más tarde fundamentaría gran parte de las bases del pensamiento capitalista. Esas luchas no solamente se gestarían en una sola nación, sino que se darían en varias partes del mundo con algunas independencias, guerras internas en algunos países y también algunas revoluciones. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con la batalla de Puebla? Si hacemos zoom a la historia, podremos darnos cuenta que tiene mucho que ver. Solo basta que te quedes a ver este video. La lucha entre estas dos facciones, tanto conservadores como liberales, se vio marcada en gran parte del mundo en diversas guerras, revoluciones, como lo he comentado. Algunas de estas guerras, por ejemplo, podemos justamente hablar de las guerras de secesión en Estados Unidos. Y también, claro, que están conectadas con la guerra que hubo internamente en México cuando ocurrieron las guerras de reforma. A los conservadores los distinguía justamente su apego a las monarquías absolutistas. Este pensamiento de alguna manera tenía una gran influencia del pensamiento feudal todavía. Más adelante surgirían ciertos movimientos que se verían influenciados por las nuevas tendencias del pensamiento económico, entre las cuales se consideraba justamente la liberalización de algunos mercados y otras cuestiones como la abolición de la esclavitud. Un ejemplo claro está con Napoleón III, que pese a que todavía tenía gran parte de la influencia de las monarquías absolutistas, él fue uno de los primeros en plantear la liberalización de los mercados y justamente también apoyar a las sociedades anónimas que hoy en día vemos son muy defendidas por el anarcocapitalismo. Los liberales también serían reconocidos por haber defendido o haber luchado contra la esclavitud. Ellos fueron los primeros justamente en tratar de impulsar este movimiento para abolir la esclavitud. Pero claro, sabemos de antemano que los liberales no dan un paso sin guarache. Esta lucha la vemos más concretamente en las guerras de secesión en Estados Unidos, cuando tanto liberales como conservadores estaban luchando por abolir el tema de la esclavitud, que de alguna manera pues fue su bandera principal de los liberales y llamar a los conservadores pues unos esclavistas. Pero la cosa no solamente se queda en México, esa lucha estaría marcada por las guerras de reformas. Y fue justamente el presidente Benito Juárez, que gobernó durante el 1858 a 1861, quien abanderó esta lucha con los liberales. Juárez tenía una fuerte relación con Washington y de alguna manera tenía una amistad muy fuerte con Lincoln. Él se veía muy influenciado por el pensamiento liberal y lo vemos claramente en gran parte de su pensamiento y de las leyes de reforma, que en realidad pues no presentaron ningún tipo de beneficio a la población civil. Las guerras de reforma duraron en el periodo comprendido en el que Benito Juárez asumía la presidencia. Debo de mencionar que justamente estas guerras de reforma se convirtieron en gran parteaguas para la historia de México. Al término de las guerras de reforma, Benito Juárez decidió negarse a pagar la deuda externa generada durante ese tiempo, ya que estas guerras, como siempre, generan un gasto para las naciones. Y sin embargo, Benito Juárez en ese momento decidió pues no pagar ni a Inglaterra, ni a Francia, ni a España, por lo cual se vieron presionados para poder hacer el pago respectivo de esa deuda. Mientras España y Inglaterra llegaron a un acuerdo con México, Francia simplemente se negó y decidió llevar a su ejército a territorio mexicano. Está claro que esta guerra de imperios entre ingleses y franceses
pues justamente afectó a nuestra nación durante esa época. No solamente fue una mala decisión del presidente Benito Juárez, sino que también había factores externos y geopolíticos en la época que presionaron a que ocurriera una guerra en nuestro territorio. El 5 de mayo de 1862 ingresaría el ejército francés al territorio del Puebla, por lo cual ya los estaba esperando nuestro general Ignacio Zaragoza, con un ejército armado principalmente por parte de la comunidad de Tetela de Ocampo, en Puebla. Este ejército logró vencer en cierto modo al ejército francés en ese momento. Sin embargo, eso no impidió su avance del ejército mexicano a la capital del país. Un gobierno provisional se establece por esa época. Benito Juárez escapa y se esconde en el norte del país, mientras su querida esposa se va a Nueva York a hacer las compras. Bueno, pues ante todo este caos, en 1863 vuelve a ocurrir una segunda batalla en Puebla. Y en esta, les debo dar la buena noticia, sí ganó el ejército mexicano. Pero gran parte de las celebraciones que se dan hoy en día con el tema de la batalla de Puebla son solamente una batalla que benefició en gran parte a esa lucha entre imperios, a esa lucha interna que existía dentro del pensamiento de la escuela liberal. Realmente la realidad de la gente en ese tiempo es que vivían en condiciones de pobreza y miseria. No hubo ningún beneficio después de... Hoy en día celebramos la batalla de Puebla como si fuera algo heroico, algo que nos hubiera beneficiado como pueblo. Pero realmente no es así. La historia está contada por los vencedores y los vencedores fueron los pensadores liberales. Esos fueron los que se abanderaron con esta lucha que a final de cuentas hoy hasta la fecha todavía celebramos. Esto quiere decir de algún modo que solamente permitimos que Estados Unidos tuviera control sobre el territorio mexicano. Hubo una gran influencia de Estados Unidos para que esta guerra se suscitara. Y si no, revisen también la historia de Simón Bolívar. Hay que analizar la historia y no solamente celebrarla, porque cuando celebramos la historia sin saber realmente qué es lo que pasó, caemos en este error de celebrar la victoria de aquellos a los que ni siquiera conocemos, a los que ni siquiera nos beneficiaron. Como clase trabajadora, yo busco justamente hacer una crítica de la historia de la batalla de Puebla desde la visión del materialismo político que en Vanguardia Mexicana estamos llevando a cabo. Los invito a conocer más sobre la batalla de Puebla y sobre la historia de su país. En Vanguardia Mexicana buscamos dar una perspectiva geopolítica, no solamente a la historia, sino a la actualidad. Espero que les haya gustado el video, camaradas, y los invito a conocer Vanguardia Mexicana. Sean ustedes bienvenidos a este gran proyecto. Saludos.